Ahora les vamos a explicar una secuencia electroneumática A más, B más, C más, A menos, B menos, C menos. A continuación les explicaré la parte neumática. Vamos a tener una unidad de mantenimiento unida a un distribuidor. El distribuidor de aire se va a encargar de alimentar las válvulas 5.2 biestable eléctricas encargadas de dar el avance y el retroceso de cada uno de los actuadores. De las válvulas vamos a conectar unas válvulas estranguladoras que nos van a ayudar a controlar el caudal de aire y así reducir o aumentar la velocidad de cada uno de los actuadores. Y a continuación les explicaremos ya el sistema eléctrico que manejará esta secuencia neumática. Nuestro circuito será iniciado por C-, entonces principalmente vamos a conectar el pulsador normalmente abierto que irá conectado a la bobina en A1 y su A2 irá a 0 voltios. Después de esto vamos a utilizar el sensor, el final de carrera, y lo vamos a energizar. De este vamos a conectar su conmutable en normalmente abierto, que es 4, a la señal del común de la bobina, que sería el 11. Del 11 en el normalmente abierto, que es el 14, lo conectamos a la válvula y esta misma también a 0 voltios. Listo, continuando a esto, pues vamos a tener que A más. Al tener A más, este sensor nos va a activar lo que sería ahora la salida de B más. Este se conecta de la manera que hace 24 voltios y este va a A1 de la bobina, que sería la señal. Esta bobina de A2 se conecta a 0 voltios, la cual en el común vamos a conectar 24 voltios. Después de esto, al normalmente abierto de la bobina, es decir, 14, va a ir conectado a la electroválvula. Y esta a su vez va a ir conectada a 0 voltios. Con lo cual obtendríamos la salida de aire. Se va a activar el sensor magnético de movimiento, que es el que nos va a activar C+. Este conectamos a 0 voltios, 24 voltios y conectamos su señal a A1. Esta bobina también va a conectar el A2 a 0 voltios. Después de esto vamos a energizar su común, que es 11 a 24 voltios, y su contacto normalmente abierto, 14, a la electroválvula. Y a su vez también conectar el 0 voltios de la electroválvula. Y obtendríamos C+. Una vez tenemos C nos va a entrar a A. Entonces, energizamos a la entrada 1 del final de carrera eléctrico y lo conectamos a 24 voltios. Su conmutable normalmente abierto 4 será la señal que nos energizará una de las bobinas por su entrada A1. La entrada A2, que nos cerrará el circuito, la conectaremos a 0 voltios. El contacto
común, que en este caso es el 11, y lo conectaremos a 24 voltios. El contacto normalmente abierto a 14, lo conectaremos a la electroválvula encargada del retroceso de A. Y por su parte, la otra entrada de la electroválvula la conectaremos a 0 voltios. Y esto nos producirá la entrada de A. Al ingresar en A0, nos va a energizar el sensor de movimiento magnético, el cual en su entrada roja la conectaremos a 24 voltios, la entrada azul a 0 voltios, y en su señal alimentaremos una bobina. Su salida A2 la conectaremos a 0 voltios. Luego energizaremos su entrada común, o sea 11, a 24 voltios. Luego su contacto normalmente abierto 14 conectaremos a la electroválvula encargada de retroceder a B. Y ya por último tendremos que la otra entrada de la válvula la conectaremos a 0 voltios. Esto me va a generar el retroceso de B. Cuando se realiza el retroceso de B, entonces el sensor lo vamos también a alimentar a 24 voltios, luego a 0 voltios, y su señal energizará a A1 de otra bobina. Luego A2 lo conectaremos a 0 voltios. Luego energizaremos el común 11 de la bobina a 24 voltios. Su contacto normalmente abierto 14 lo conectaremos a la electroválvula encargada del retroceso de C. Por otro lado, la otra entrada de la válvula la conectaremos a 0 voltios. Y esto generará el retroceso de C. Después de tener todo esto, abrimos el paso de aire, energizamos el tablero y presionamos el botón. Que hay que hacer la simulación y lo hacen de simulación que funcione. Y ahora invertimos.